Ryo Nakamura miraba al suelo, en esos momentos su madre estaba delante suya mientras tomaba su mano izquierda. ¿Por qué te hiciste tanto daño? La mujer le preguntó a Ryo. Ryo solo estaba pensando, ¿cómo se supone que se lo explique? Lo siento, solo no soy del todo capaz de controlarlo, pero tranquila, no creo que suceda otra vez. Ryo habló sonriendo. Su madre suspiró mientras lo soltaba, le pasó su mochila mientras que hablaba. Ten más cuidado, por favor, pero ve de una vez. Ryo asintió mientras que salía de la casa. Eso de mentirle a mi madre, no sé qué se supone que le diga. No me agrada mucho eso, pero más allá de eso, finalmente acabaron los días libres luego del festival. Ryo caminaba en dirección a la UA. Hacía un día lluvioso mientras que el chico caminaba. ¿Cómo me hubiese enfrentado a Bakugo de haber llegado a la final? Ryo pensaba en ello, probablemente habría recibido muchas explosiones, o quizás no, al final ya las he recibido más de una vez, aparte de que por lo menos puedo utilizar el One for All con un freno inconsciente, por lo que quizás residiría en una pelea de resistencia, pensar en ello no me ayudará. Ryo finalmente llegó a la UA, de lo que no se dio cuenta fue que alguien lo observaba. Mientras que seguía caminando en dirección al aula de clases su mirada iba enfrente. Es una sensación un rato amarga el seguir rompiéndome huesos, más psicológica antes que ese insoportable dolor. Es un poco exasperante pero no debería de tener prisa alguna, aunque, ¿cómo habrá sido que él logró dominar el One for All? Ahora que lo pienso nunca se lo he preguntado como tal, quizás podría obtener una idea por eso. Ryo llegó al aula junto a los demás. Al entrar pudo ver a alguien. Era de cabello negro y una altura similar a la suya. Ryo alzó una ceja al reconocer quién era. Akira Fudo. El chico de cabello negro miró a Nakamura mientras le extendía su mano. Mucho gusto. Ryo le aceptó el saludo mientras que se presentaba. Fue a su asiento mientras alzaba una ceja. ¿Qué se supone que hace él aquí? Se fue a sentar a su lugar mientras que comenzaba a pensar, ¿qué cosas van a pasar o a qué se debe él estando aquí? El chico de cabello negro parecía curioso mirando a la clase, recibía preguntas mientras que Nakamura observaba. Mientras que Ryo tenía dudas respecto a eso, finalmente Aizawa entró por la puerta. Ya no llevaba su vendaje puesto. Antes de comenzar con algo más, debido al desempeño que mostró en el festival deportivo, Akira Fudo fue decidido a pasar al curso de héroes. Todos se sorprendieron mientras que Aizawa hablaba. Debido a otros motivos, Mineta es quien va a salir del curso de héroes, así que Fudo, ve a tomar asiento. Mientras que el chico de cabello negro asentía, alguien lo estaba mirando. Bakugo. Al final él había sido quien se había retirado de su pelea, por lo que aquel primer lugar no se sentía como un verdadero primer puesto. Pero en fin, hoy tendrán una clase especial, toda la clase se tensó debido a eso mientras que el sensei seguía hablando. Van a decidir sus nombres de héroes. La clase entera a excepción de algunos se alegraron al escuchar eso. Debido a lo mostrado en el festival habían recibido ofertas, los héroes profesionales estaban interesados en su potencial y el que podrían ser capaces a futuro. Los puntajes de las ofertas fueron revelados mientras que todos miraban. Había dos personas las cuales claramente dominaban, tanto Todoroki como Bakugo ocupaban el puesto 1 y 2 opacando al resto de su clase. ¿Con que nadie me dio una oferta, eh? Ryo pensaba mirando eso, tenía una ceja alzada. Creo que fallé en decirles a todos que estoy aquí, pero más allá de eso, todo prestaban atención a Aizawa, lo había dejado claro. Aunque hayan recibido ofertas o no todos iban a participar en las pasantías con los profesionales. De la entrada de la puerta entró la heroína Midnight. Les habían explicado la importancia de sus nombres en esos momentos, podría ser que se los quedarán hasta que sean profesionales, por ende deberían de pensarlos seriamente. Tenía que ser algo a lo que podrían aspirar, que querían llegar y por ende cómo podrían verse a futuro, todos parecían tener cierta idea a excepción de alguien. Ryo Nakamura miraba al papel mientras que su mirada lo demostraba, no tenía ni la menor idea. ¿El tigre de Naniwa? Ryo pensaba en ello ladeando la cabeza. ¿El colmillo blanco? ¿Puños de acero? Ryo seguía pensando mientras negaba, ¿el halcón japonés? ¿Dragón emperador? Tengo la sensación de que todos esos nombres los he escuchado en otro sitio, pero aún con ello, ¿por qué no soy capaz de pensar en un simple nombre? Iron Ryo. Smash Hero. No se me da muy bien el pensar en nombres, Ryo pensaba en ello, poco tiempo pasó en el que los compañeros delante suya presentaban sus nombres. Kuro. Azul. Red. El perro loco. Nakamura solo dejó caer su cabeza contra su escritorio mientras que pensaba.
Es inútil, ninguno de todos esos nombres me gusta, ¿no puedo simplemente utilizar mi apellido? Mientras más de sus compañeros pasaban, Ryo solo seguía pensando. Mi madre no me dio algún nombre de héroe mientras que era un niño. ¿Y si solo tomo el nombre de otro lugar? No, creo que eso me podría meter en problemas legales si es que sería conocido. El tiempo pasó y solo quedaban 3 personas a las que les hacía falta un nombre: Ida, Bakugo y Nakamura. El castaño seguía mirando a la hoja. ¿Y si combino un animal con un color? Red Lion, Red Hawk, Red Wolf. Incluso ese chico Akira ya se puso un nombre. ¿Debería de pedir más tiempo y consultar con All Might un nombre de héroe? ¿O acaso debería de ponerme mi apellido? Todoroki utilizó su nombre, ¿podría usar mi apellido? No. ¿Por qué soy tan malo para pensar nombres? Mientras que Nakamura seguía mirando al papel el blanco, el siguiente en pasar fue Ida. Delante de todos demostró el nombre que había elegido. Iba a usar su primer nombre. Ryo solo miraba a lo que le otorgaron mientras era llamado por la heroína profesional. ¿Tienes tu nombre listo? Ryo la miró para aclarar su garganta. No. No se me da bien pensar en nombres. ¿Tienes alguna idea? Ante esa pregunta Nakamura comenzó a pensar. Ninguna de los nombres que pensé me gustaron, pero bueno, realmente no es que me interese mucho ese aspecto, quizá es por ello que no lo pensé desde antes. Red Wolf. Ryo dijo, en su tono podía notarse, no estaba del todo seguro. La heroína miró a Ryo, asintió para decir. Akaimu. Ryo ladeó la cabeza al oír eso mientras que la heroína sonreía. Perro rojo. Ryo alzó una ceja mientras que pensaba. Los perros son unos animales que me gustan mucho, el rojo es el color que yo decidí poner, ese va a ser mi nombre entonces. Con eso decidido, alguien caminaba dentro de las oficinas. All Might estaba junto a Cementos mientras que el héroe hablaba. Acaba de llegar una oferta para los de primero, Nakamura. All Might miró a la computadora mientras que sus ojos se abrían demasiado. Esta persona es... De regreso al aula de clases, Aizawa finalmente había despertado. Comenzó a explicar cosas acerca de las pasantías. Las pasantías durarían una semana. Quienes habían recibido ofertas tendrían su propia lista, mientras que quienes no habían recibido ninguna oferta solo podrían elegir dentro de las 40 agencias en todo el país, trabajarían en ellas como internos en diferentes roles, como por ejemplo 13, se especializaba más en rescates que en la lucha contra villanos. Con eso dicho, las listas les serían entregadas. Tendrían 2 días para elegir, así que deberían de ser cuidadosos. Ryo miraba la hoja mientras tenía algo claro. Preferiría ir con algún héroe que destaque por ser fuerte, quizá pueda aprender a cómo utilizar el One for All en eso, o quizás algún héroe que sea más técnico y pueda mejorar mi técnica. Quizá lo idea sería ir con alguien que luche contra villanos y haga patrullajes, de ese modo podría ir ganando experiencia y eliminando sensaciones innecesarias. Ryo recibió miradas mientras que Uraraka se acercaba a él. ¿Ya lo decidiste, Ryo-kun? El chico se giró para ver a Uraraka. No, pero ¿y tú? Uraraka asintió ante la pregunta. Iré a donde el héroe de batalla, Agencia Gunea. Aquello llamó la atención de Ryo, Mina y Tsuyu. ¿En serio? Uraraka asintió mientras hacía movimientos. El pelear contra Bakugo me hizo darme cuenta de que mientras más aumente mi fuerza tendré más posibilidades. Ryo la miró mientras que ponía su mano en su barbilla. Quizá podría aprender más cosas si decido ir allá, podría ayudarme a controlar mejor mi singularidad, ¿no? Alguien se acercó a ellos con una sonrisa, el chico nuevo Akira Fudo comenzó a hablar. Espero que podamos llevarnos bien. Todos asintieron a eso mientras que mayor rato pasaba. La hora de la salida había llegado, mientras que Ryo caminaba junto a Uraraka. Ambos iban a irse a casa. Ryo sonreía de pequeña forma a eso. Estoy aquí en una posición bizarra. Cuando Ryo abrió la puerta, All Might apareció. Ven conmigo un momento. Ryo sintió curiosidad debido a eso, ambos se hallaban en la entrada a los baños mientras que All Might hablaba. Recibiste la oferta de un héroe. Ryo asintió a eso. Su nombre es Gran Torino, él fue un profesor de la UA por solo un año, quien fue mi profesor de aula, él también sabe acerca del One for All. Eso, ¿hay más personas que saben acerca del One for All? Él era un amigo muy cercano a mi predecesor, él es un antiguo héroe ya retirado, por eso olvidé mencionarlo. Ryo notó algo en ese momento, el cuerpo de All Might temblaba. ¿Será porque le escribí acerca de ti cuando le envié la carta? ¿O por qué no pudo tolerar ver mi inadecuada enseñanza? ¿Para qué haya ido tan lejos de utilizar su antiguo nombre y hacer una oferta? ¡Qué miedo! Dejen de temblar piernas.
A Ryo solo le llegaba una pregunta a su mente para ese momento. ¿Cómo se supone que debía ser aquella persona? El mismo Olmig sentía temor de la oferta. Aunque es mi deber entrenarte, deberías de aceptar la oferta e ir para alegrar tu corazón. Mientras Olmig decía aquello, su cuerpo temblaba. Ryo solo asintió mientras que poco a poco se enteraba de más cosas. El hermano de Irida fue derrotado en Osu, el mismo lugar en el que Irida iba a hacer sus pasantías. El responsable de haber derrotado al hermano de Irida fue Stein, el apodado asesino de héroes que había matado a 17 personas y herido a 23 en recuperación. Así siguieron las cosas hasta el día de sus pasarían. Todos se hallaban en una estación de tren, mientras que Ryo miraba a alguien. ¿No intentarás algo o sí, Irida? Todos comenzaron a partir a sus respectivos destinos, mientras que Ryo se acercaba a Irida. Buena suerte, Irida. El mencionado sonrió mientras que le deseaba lo mismo a Ryo. Lo que no sabían, era lo que estaba por suceder. Nakamura iba caminando mientras que veía la dirección en un papel. Gran Torino, no es raro que nunca haya oído de él, de por sí sé poco acerca de los héroes, pero ahora, ¿quién será este sujeto? Puede provocarle miedo a Olmig. Ryo llegó a una puerta y un edificio, parecía mal cuidado. El chico tocó a la puerta pero nadie respondió. Decidió abrir mientras comenzaba a hablar. Disculpen, ¿hay alguien? Soy Nakamura Ryo, vengo de la UA. La mirada de Ryo fue al suelo dándose cuenta de algo. Había un líquido rojo en el suelo al igual que un anciano. Estoy vivo. El anciano alzó la mirada al decir eso. Ryo solo lo miró mientras una sensación rodeaba su cuerpo. Curiosidad por lo que estaba por pasar. Cielos, llevaba una cadena de salchichas con salsa pero me caí. Por cierto, ¿quién eres? Mi nombre es Nakamura Ryo, vengo de la UA. ¿Quién eres? Ryo miró abajo mientras hablaba. ¿Necesita ayuda en algo, señor? Imaginaba que sería una persona mayor, pero no esperaba a un señor bajo en altura, pero él fue el maestro de Olmig, algo tendré que aprender aquí. Ryo pensaba en ello mientras que el anciano habló delante suya. Quiero comer algo, Toshinori. No soy yo señor, yo soy Nakamura Ryo. Ryo en ese momento sintió algo vibrar. En su teléfono le había llegado un mensaje, era de parte de su madre. Ten cuidado, por favor, madre, siempre preocupándose por mí, pero es entendible al ver qué cosas me han sucedido. Ryo miró delante suya, Gran Torino miraba su nuevo traje de héroe. Utiliza el One for All contra mí, quiero saber cómo lo manejas. Es un buen traje, úsalo y comencemos. Ryo miró la expresión de Gran Torino. ¿Quién eres? Ryo soltó una pequeña risa mientras hablaba. Muy bien señor, cuento con usted para ayudarme a usar el One for All. Torino sonrió mirando al chico que tenía delante. Vi el festival deportivo por televisión, usaste el poder de una forma impensable, él quien es apodado el símbolo de la paz, es un obsesionado por la justicia, pero es peor que un novato cuando se trata de enseñar. No puedo estar tranquilo viendo cómo utilizas ese poder, vamos, ponte tu traje. Ryo asintió mientras que se preparaba. Su traje de héroe finalmente había sido devuelto. Una manual venía con él mientras que la leía. Por pedido del mismo símbolo de la paz, hemos decidido cambiar todo el diseño al igual que los materiales, le pedimos disculpas pero creemos que así luce mucho más genial. Estos colores, tengo la extraña sensación de que los he visto antes en algún otro traje, espera un momento, viene con una capa. Este traje, estos colores, son muy parecidos a los de Olmig. ¿Es que acaso él decidió usar un antiguo diseño de cuando tenía mi edad? Aunque bueno, la capa dentro de lo que cabe me gusta, Ryo tenía ya su traje puesto, predominaban más el rojo y el azul con detalles blancos. El chico y Gran Torino se miraron mientras que el anciano hablaba. Vamos, déjalo salir. Respecto a eso, es realmente buena idea utilizarlo aquí. Si llego a liberar el 100% voy a destruir todo aquí, no me gustaría hacerlo. Cielos, qué hablador, Gran Torino a una gran velocidad comenzó a moverse, pateó a Ryo por la espalda mientras le sacaba el aire. ¿Vamos a practicar de este modo? Gran Torino aterrizó sobre su microondas mientras lo destrozaba. No puedo creer que el noveno portador del One for All sea solo un mocoso que duda, Toshinori es realmente un novato. Al decir eso, volvió a moverse entre paredes golpeando de regreso a Ryo. Ryo comenzó a pensar en ese momento. Se giró por donde creía que venía mientras casi golpeaban su estómago, su antebrazo logró interponerse pero retrocedió. Entrenar los reflejos me ha servido de algo por lo menos, pero aún con ello es muy rápido para mí. Freno inconsciente, imagina que no explotas. En su brazo se activó el One for All mientras se giraba e intentaba algo.
Gran Torino iba a su dirección, logró evitar el golpe de Ryo mientras que lo tiraba al suelo. Tú tienes grilletes, es verdad que debes hacerte fuerte rápido, pero los enemigos no esperarán a que lo hagas. Iré a comprar la comida, te dejo la limpieza. Al decir eso, Gran Torino salió de la casa lentamente. Ryo miraba al suelo mientras que comenzaba a pensar, grilletes, ¿cuáles pueden ser? Sobrepensar demasiado el One for All. En este mismo momento fui capaz de utilizarlo sin romperme un solo hueso, en el festival también pude hacerlo de ese modo, pero aún con ello no puedo progresar rápidamente, ¿es realmente eso? Mientras que Ryo pensaba en ello, alguien más estaba haciendo sus pasantías, y Ida se encontraba haciendo sus pasantías en Osu con doble intención, a pesar de haber recibido mejores ofertas eligió ir a esa ciudad. Mientras, en otro lugar, Stein se hallaba de pie delante de Kurohiri y Shigaraki. Había estado interesado en la oferta que le habían hecho hasta darse cuenta de algo, Shigaraki Tomura era justamente el tipo de persona que más odiaba, no tenía algún objetivo más allá de matar a All Might. Stein había sido llevado para estimular el crecimiento de Shigaraki Tomura. Pero parecía que se iba a desencadenar un enfrentamiento. Sensei, ¿está bien que esto continúe? Está bien, es inútil si solo le damos las respuestas, él debe pensar que necesita para madurar, estimula su crecimiento, eso es lo que significa educar. ¿Acaso mi error fue pensarlo demasiado? Tiene sentido, All Might en su forma musculosa lo usa para realmente muchas cosas, pegar grandes saltos o grandes golpes, quise utilizarlo en el festival deportivo de un modo similar pero, de nada me sirve tanta teoría si no lo llevo a la práctica. Ryo habló mientras que estaba atento, cerró sus ojos mientras que una sensación lo invadía. Sus ojos se abrieron mientras que sus dos brazos parecían soportarlo. Puedo usarlo en ambos brazos a la vez, Torino que tenía una bolsa estaba en la puerta. Miraba a Nakamura mientras sonreía. Parece un chico interesante, Toshinori. Mientras tanto Bakugo. Él había elegido la agencia del héroe número 4, solo que no sabía de la gran sorpresa que se iba a llevar. En menos de una semana el héroe que había elegido tenía la intención de cambiarlo radicalmente, mostrarle sus debilidades y cómo se comportaría un héroe de verdad, con ello en mente, la semana junto a él realmente parecía interesante. Los héroes eran los encargados de mantener el crimen en control, los policías se pondrían en contacto con ellos para poder ser capaces de enfrentar a los villanos, a la vez que también llenaban reportes acerca de arrestos y otros sucesos en el día a día, el gobierno era quien se encargaba de darles su pago debido a eso. Igualmente se les permitía tener otros trabajos gracias a su gran demanda pública, por lo que algunos de los tantos héroes podrían grabar diversos comerciales. A la vez que igual deberían de entrenar a diario y ser capaces de ayudar. Con todo eso dicho, dos personas se hallaban una frente a la otra, Todoroki junto a su padre. No seguiré el camino que tú deseas. ¿Qué cosa? No importa, prepárate, hoy voy a mostrarte lo que hacemos los profesionales. Endeavor sonrió al decir eso. La noche había llegado, Gran Torino dormía mientras que Ryo lo observaba, salió de aquel viendo edificio entrando en un callejón. Los movimientos de Gran Torino son realmente rápidos, si puedo imitarlo con el 5%, claramente, es como los movimientos en el boxeo, eventualmente saldrán naturalmente sin necesidad de pensar mucho en ello. El One for All comenzó a activarse en el chico. Si soy capaz de recrear mis movimientos puedo hacer mejores cosas. Al decir eso, en sus piernas se activó el One for All, rotó su cadera mientras que dejaba salir un sonido. Mi espalda, huele. Quizá eso fue muy brusco, debería de ir poco a poco, aunque claro, podría ser capaz de utilizar ese 5% en todo mi cuerpo. Puedo usarlo en ambos brazos y moverlos, si puedo hacer lo mismo con mis piernas sin ese dolor en la espalda, eventualmente podría usarlo en todo el cuerpo, aunque claro, de toda esta teoría debo de comprobarlo por mí mismo, Ryo suspiró mientras que se concentraba. Esa noche sería ajetreada. El día siguiente llegó, Nakamura miraba al suelo mientras sentía dolores. ¿Me duelen los músculos? ¿Qué te sucedió ayer? Gran Torino apareció bajando por las escaleras. Decidí entrenar por mi cuenta un poco, y aunque no considero que fue inútil, me duele el cuerpo, es natural al ser la primera vez que lo intentas, es imposible obtener ese proceso como All Might ya que él fue capaz de usarla de forma natural, le enseñé de forma diferente, eso es debido a las características de su cuerpo. Ryo quedó pensando en ello mientras asentía. El propio All Might lo dijo, fui un recipiente hecho a prisa y por ende no fui el mejor, quizá de haber tenido más tiempo podría haber sido mucho mejor, aunque por lo menos me siento contento con los pequeños avances, pero pensando en esto.
¿Cómo era Olmir de estudiante? Ryo preguntó a Gran Torino. No fue nada más que entrenamiento práctico para él. Ryo comenzó a imaginar eso. Eso explica el por qué le provoca temblores a Olmig. No podía enseñarle a medias debido a que la persona que me lo confió era mi amigo más cercano, falleció. El predecesor de Olmig murió. Ryo habló mientras lo miraba, Gran Torino lo miró de igual modo. Alguien llamó al timbre en ese momento, Ryo decidió ir a atender mientras que pensaba en ello. ¿Habrá muerto por edad acaso? No, no tiene sentido si acaso fue portador del One for All, alguna enfermedad y buscaba un sucesor. Sea como sea, no debo de indagar en ello. Ryo pensaba ante la mirada de Gran Torino. Toshinori aún no le había hablado del séptimo portador. Ambos abrieron el paquete mientras que Gran Torino sonreía, dentro había un microondas. Por alguna razón estaba roto ayer. ¿En serio? Bien chico, vamos a desayunar ese taiyaki congelado que compré ayer. ¿Ahora? Me gustan los dulces. Ryo observaba como el plato de taiyaki en el microondas. El utilizar el 5% en todo mi cuerpo, creo que no estoy tan lejos, durante la noche por lo menos tuve ciertos avances aunque mis músculos sigan doliendo, la comida salió mientras que Ryo la ponía en la mesa. Gran Torino. El viejo miró a Ryo quien tenía una pequeña sonrisa en el rostro. Anoche en mi entrenamiento me di cuenta de ello. Gran Torino miró interesado al chico quien comenzó a sentir algo. De su cuerpo poco a poco el One for All comenzaba a activarse. Gran Torino sonrió al verlo. Esto es el 5%, mi cuerpo es capaz de soportarlo, anoche gracias a la práctica pude perfeccionarlo más, y ahora, puedo manifestarlo en todo mi cuerpo. ¿Puedes moverte en ese estado? Creo que mi cuerpo puede ir un poco más allá del 5%, pero no sería algo apropiado, por ahora, quiero dominar esto. Ryo sonreía mirando al anciano Torino. Vamos a practicar, mocoso. Hagámoslo, señor Torino. Si puedes moverte utilizando el One for All en todo el cuerpo, ya no serás el mismo que en el festival deportivo, así que ahora, veamos qué puedes hacer. El héroe sacó un cronómetro. Vamos a comenzar con 3 minutos. Ryo asintió mientras rayos rojos salían de su cuerpo. El héroe Torino comenzó a moverse a grandes velocidades, Ryo lo seguía con la mirada mientras que forzaba a su cuerpo. Logró bloquear un golpe que iba a su dirección pero retrocedió. Miraba abajo mientras se quejaba. Mis músculos duelen aún más que antes, pero debo de por lo menos ser capaz de mantenerlo, de ese modo al menos podría ser más útil en batalla. Nakamura Ryo, esta es la oportunidad que hemos estado buscando, no la desperdicies. Mientras que Gran Torino iba a su dirección Ryo se movió. Gran Torino rebotó contra la pared, mientras que ahora miraba a Ryo, el chico se hallaba en los aires, debido a haber dado un gran salto, utilizó el techo para moverse e intentar atrapar a Gran Torino. El héroe profesional lo evitó mientras que lo miraba. Ryo estaba mordiendo su labio inferior, debido al dolor que sentía en ese momento. Ryo cayó al suelo de pie y decidió moverse otra vez, iba directo a Gran Torino, el héroe logró evitarlo mientras que le daba un golpe en la espalda. Ryo quedó de pie unos momentos ante la mirada de Gran Torino. El anciano se acercó a él mientras que Ryo sonreía. Te tengo, señor Torino. Al decir eso, con su mano abierta intentó atrapar a Gran Torino que se acercó a él. El anciano lo evitó mientras que lo pateaba en el estómago. Ryo salió volando para estamparse en una pared. El One for All se desactivó de su cuerpo mientras que miraba al techo. No pude atraparlo, Gran Torino miró a Ryo mientras que sonreía de igual modo. Este chico, no solo se rige por su cerebro, también tiene ese instinto, ¿en qué se podría convertir? Gran Torino apartó esos pensamientos mientras que hablaba. Muy hecho chico, pero aún no hemos desayunado. Vamos a por ese taiyaki. Gran Torino estaba feliz al decir eso. Se calló. Lo siento, iré a comprar más. Al decir eso, Ryo salió de aquel edificio, una sonrisa invadió su rostro mientras que pensaba, ¿qué pasaría si ahora lo utilizó en todo mi cuerpo? En el atardecer de aquel día, Olmig se encontraba en una habitación de la UA, estaba junto a su amigo Tsukauchi. Estaban hablando acerca de la información que él había logrado recolectar, cosas como haber analizado el ADN de aquella criatura, Nomu. Tenían una pista respecto al líder. Nomu no podía pensar por sí mismo, parecía no tener voluntad ni mucho menos, respecto a su identidad, él solo era un delincuente con antecedentes de agresión y extorsión. En su estudio se hallaba algo sorprendente, se hallaron más de 4 ADN diferentes, en simples palabras, él era un humano el cual había sido modificado para ser capaz de adaptarse a varias singularidades. La caída de su capacidad cerebral era debido a eso.
Introducir un add distinto no aseguraba que se integrará en todos los casos, impidiendo que esa persona pueda tener más de una singularidad. Como portador del One for All, Olmig ya lo sabía. Por eso solo habría una respuesta. Alguien capaz de otorgar singularidades. La mirada de Olmig cambió al escuchar eso. No puede ser, miró por la ventana mientras que su forma musculosa aparecía. Está actuando de nuevo, ese hombre. La noche había llegado, dentro de un bar alguien se hallaba. ¿Que me una a su grupo? Para hacer algo se necesita convicción, es por eso que quien no la tiene y los débiles son eliminados, por eso terminamos así. Stein estaba sobre Shigaraki Tomura. Tenía sus dos espadas clavadas en partes de su cuerpo, mientras que el villano se quejaba. Kurohiri, saca a este tipo de aquí. No puedo moverme, debe ser la singularidad del asesino de héroes. La palabra héroe ha ido perdiendo su significado, en esta sociedad llena de héroes falsos, y los criminales que usan su poder en vano deben de ser eliminados. Stein acercó su espada al rostro de Tomura, iba a ejecutarlo pero alguien lo detuvo. Espera, esta mano no. La mirada de Tomura era seria al decir eso. La espada de Stein comenzó a agrietarse. O te mato. La mirada de Stein cambió por un momento al oír eso. ¿Qué se necesita convicción? Yo no tengo nada tan grandioso, si tuviera que decir algo, sí, Olmig, quiero hacer trizas a la sociedad que alaba a escoria como él. Al momento de decir eso Stein retrocedió sintiendo como Tomura lo quería tocar. Su espada había terminado hecha polvo. Ahora que por fin se me estaba curando la última herida, nosotros no tenemos un personaje de curación, vas a asumir la responsabilidad. Nuestros objetivos son diferentes, sin embargo queremos destruir esta sociedad presente. Shigaraki y Stein se miraban uno al otro. Puse a prueba tu motivación, cerca de la muerte es cuando sale nuestra verdadera naturaleza, es peculiar pero pesado, tienes un extraño brote de convicción, aunque vaya a eliminarte puedo hacerlo una vez haya visto cómo florece. Stein decía eso mientras que ahora Kurohiri podría moverse. No quiero un compañero de equipo desquiciado. Shigaraki Tomura, si se una a nosotros podría ser un poderoso aliado. Stein se relamió los labios mientras que hablaba. Trato hecho, llévame de vuelta a Osu, aún tengo cosas que hacer allá. Mientras que Stein aparecía de regreso en Osu, alguien estaba dentro de las oficinas, Tenya Ida tenía clara su idea. Se había dedicado a estudiar al asesino de héroes, sabiendo que era probable que volviera a aparecer en esa ciudad. Quería acabarlo con sus propias manos. El tercer día de las prácticas llegó. Nakamura se encontraba en los aires con el 5% del One for All. Recibió una patada que lo mandó de regreso a un muro mientras sangre salía de él. Creo que es suficiente por hoy, si te sigues enfrentando a mí puede que desarrolles algún hábito raro. No es suficiente, señor Torino, necesito controlar ese 5% para poder ir al siguiente nivel. No, es suficiente, ponte tu traje, ahora iremos a la fase 2. Gran Torino sonreía al decir eso. ¿Vamos a luchar contra villanos? Ryo habló sorprendido. Si solo peleas contra mí no sabrás enfrentar otros estilos, vas a ir acumulando experiencia en estos momentos, estás en práctica, así que es lógico que vas a pelear contra villanos. Muy bien, vamos. Ryo dijo mientras ambos comenzaban a caminar. Ya peleaste contra villanos en una ocasión, ¿no es así? Además, no haremos nada espectacular, viajaremos un poco lejos, en las zonas de poca población hay menos delitos. Una vez dicho eso, Ryo y Gran Torino se subieron a un taxi. En las zonas urbanas es donde hay mayores agencias de héroes al haber más crimen, en Shibuya hay disturbios diariamente. ¿Iremos a Shibuya en Tokio? Ryo preguntó. Miró su traje mientras hablaba. Este traje es como un Olmig Jr. Debería demostrarme al menos con uno más original. Deberías alegrarte, esa es ropa que solo un héroe puede usar. Vamos a tomar el tren de Kofu a Shinjuku. Así que pasaremos por Osu, solo espero que Irida no haga alguna estupidez de la cual arrepentirse. El anochecer llegaba. Stein se hallaba esperando en la cima de un edificio, detrás suya apareció Tomura por un portal mientras que hablaba. ¿Qué harás ahora? Corregir esta ciudad, por ende, necesito más víctimas. ¿A eso te referías con que tenías cosas por hacer? Claramente. Stein se puso de pie mientras que comenzaba a hablar. Héroe es solo un título para aquellos que hacen grandes hazañas. En el medio hay muchos adoradores del dinero que se hacen llamar héroes, hasta que el mundo se dé cuenta de su error, seguiré apareciendo. Al decir eso, Stein saltó de aquel edificio desenfundando sus armas.
Stein había logrado algo, en cada ciudad en la que había aparecido la delincuencia logró bajar, sea debido a la mayor consciencia que los héroes adquirieron gracias a él y por ende eran severamente criticados. Espléndido, los héroes se esfuerzan por cobrar menos dinero. Con que el asesino de héroes también los quería, demasiado rebuscado, no coincidimos en nada y eso me irrita. Kurohiri, trae a los Nobus. Tomura se cruzó de brazos al decir eso. Un portal se abrió mientras que Tomura hablaba. ¿Crees que saldrá impune luego de apuñalarme? Es sencillo, si quieres destruir algo destrúyelo y punto. Grandes criaturas salían de aquel portal, de diferentes tamaños y uno con alas. Será un concurso feroz. Aplastaré tu honor y orgullo, señor veterano. Tomura hablaba seriamente viendo a los Nobus. Cerca de Osu. Un tren iba avanzando. Llegaremos por la noche, no importa. Ryo hablaba mirando a Gran Torino. Es mejor así, habrá más disturbios y será más divertido. Ryo miró a Gran Torino para reír un poco. Me agrada este señor, es a lo que me refería cuando quería aprender y ponerme a prueba. Aunque ahora pensándolo un poco, ¿cómo le estará yendo a Uraraka? Miren eso, ese edificio explotó. ¿Qué sucede? Un incendio. Las personas en aquel tren hablaban sorprendidas mirando por la ventana. Ryo y Gran Torino miraban en aquella dirección. Señores pasajeros, les pedimos que se agarren de sus asientos. En el altavoz se pudo escuchar la voz de una mujer diciendo eso. Al momento de decir eso, el vagón fue roto, un héroe lo atravesó mientras que se dejaba ver al responsable de aquel suceso. Nomu. Ryo habló reconociendo a aquella criatura. Mocoso, siéntate. Al decir eso, Gran Torino comenzó a moverse a una gran velocidad, le dio una patada a aquel Nomu mientras que lo hacía soltar a aquel héroe. Gran Torino tomó más impulso mientras que tacleaba al Nomu, lo sacó del tren mientras atravesaban diferentes muros de concreto. Ryo se asomó por aquel gran agujero en el vagón mientras que miraba a la ciudad, había una gran cantidad de fuego y disturbios. ¿Otra vez ustedes, malditos Nomus? Ryo habló molesto mientras que fruncía el ceño. Rayos rojos salieron de su cuerpo dando señal de algo. Ida se hallaba junto al héroe que había escogido para hacer sus pasantías. Habían recibido un informe para pedir ayuda mientras que ambos corrían. Ida en ese momento miró a un callejón mientras detenía su paso. Sus ojos se abrieron mientras que comenzaba a correr en esa dirección. ¡Qué escándalo! Se nota su estupidez, más tarde acabaré con él, ahora haré lo que debo hacer. Stein se encontraba en un lugar apartado diciendo eso. Stein tenía a un héroe contra la pared diciendo eso. No podía moverse mientras que Stein dejaba ver el filo de su arma. Muérete, desgraciado. Native, el nombre de aquel héroe habló. Si vas a proclamarte héroe, elige tus últimas palabras. Stein en ese momento se dio cuenta de alguien, iba a su dirección. Con la parte sin filo de su arma lo golpeó sacando su casco. Ida Ten ya había caído al suelo delante del asesino de héroes. Un niño con un traje, ¿quién es? Stein en ese momento habló. Vete, este no es un lugar en el que un niño debería de estar. Bufanda roja y lleno de cuchillas, tú eres el asesino de héroes Stein, ¿verdad? Qué suerte encontrarte tan rápido, te estaba buscando. Ida diría aquello demostrándolo en su mirada, se veía realmente enojado. Stein solo apuntó su espada a él mientras que hablaba. Por tu mirada diría que buscan venganza, cuidado con lo que dices. Aunque seas un niño podrías pasar a ser un objetivo. Ida escuchó eso mientras apretaba su puño. Ni siquiera me considerabas un objetivo. Pero escucha bien esto, criminal. Soy el hermano de un héroe al que venciste, estoy orgulloso de mi hermano. Ida comenzaba a levantarse al decir eso. Su voz se iba haciendo más y más severa. Vine a detenerte en su lugar, no olvides mi nombre. Ingenium es el nombre del héroe que te derrotará. Stein solo lo miraba seriamente mientras que hablaba. Ya veo, en ese caso, muere.